Cordial saludo, el día de hoy les venimos a presentar el video de los avances hasta la semana 9. Nosotros somos Camilo Andrés Ramírez Andrade y el que les está hablando es Nicolás Duarte Valencia. Listo, entonces recordemos que nuestro proyecto se llama Sistema de Adquisición de Información para la Caracterización de la Calidad Vial mediante sensores del celular. Listo. El contenido de esta presentación va a estar dado primero explicar un poco los objetivos y qué porcentaje llevamos de esto, los protocolos de pruebas, el IRI, los problemas que tuvimos con otros índices que diseñamos, los índices finales, las pruebas que hemos realizado, la aplicación web, cómo va su desarrollo y de igual manera cómo va el desarrollo de la aplicación móvil. En cuanto a los objetivos, recordemos que el objetivo principal era diseñar e implementar un sistema para la identificación, caracterización y adquisición del estado vial mediante los sensores del celular. En este apartado consideramos que llevamos un 60% y aún nos falta un 40% para poder finalizar ese objetivo principal. En los 4 objetivos específicos tenemos el primero que hace referencia a los índices que generamos para la caracterización de las vías y en eso consideramos que llevamos un 90%. Luego, en cuanto al objetivo de las pruebas, llevamos un 60%, aún nos falta hacer algunas, pero llevamos la mayoría de las pruebas que debemos realizar. En cuanto al desarrollo de la herramienta del dispositivo móvil, llevamos un 60%, aún nos falta ciertas cosas que mencionaremos posteriormente, y en el desarrollo de la aplicación web llevamos un 10%. Bueno, empecemos a hablar un poco del protocolo de pruebas, el cual se divide en 4 aspectos: la prevención, la eliminación, la tolerancia y la previsión a las fallas. La prevención a las fallas lo dividimos en 3 apartados: la especificación, en el cual se hace un desarrollo matemático para evitar la prevención, para prevenir todas esas fallas que pueden pasar y que con el desarrollo matemático no se dan, un análisis de las variables estocásticas del muestreo, una metodología de medición precisa, segura y con la mayor cantidad de información a grabar, teniendo en cuenta grabaciones con cámara y acotación de valores de los índices. Posteriormente tenemos la prevención de fallas en la programación, en la cual hacemos una programación preventiva a fallas de los sensores, un filtrado de datos, un análisis de código con varios tipos de terreno y un test estructural del preprocesamiento de la información que tenemos. Finalmente tenemos las técnicas de análisis, en donde llevamos más de 100 muestras analizadas detalladamente, seleccionando varios tipos de terrenos, fenómenos viales, automóviles y diferentes celulares y posiciones dentro del automóvil. Listo. Ahora, la eliminación de las fallas, hemos desarrollado ciertos protocolos que se eliminan muestras por debajo de los 8 km/h porque generan un gran error, muestras con inconsistencias de los GPS, del GPS y la corrección y mejoramiento constante de los índices. Ahora, la predicción de las fallas y las tolerancias a las fallas, hemos realizado modelos de medianas de datos. Vamos a hacer un modelo probabilístico para que los índices no dependan exclusivamente del carro, sino que se realice un promedio de todos los carros que pasan por una carretera y que ese índice sea independiente del modelo del carro. Estamos utilizando mediciones estandarizadas internacionales como el IRI y hacemos algoritmos de centralización de las coordenadas en carretera para disminuir esos errores y generar una mejor previsión y tolerancia a fallas. Todo esto se desarrolla con una metodología top-down approach, el cual indica que terminamos un proceso y vamos a detalle el proceso para revisar los errores y revisar que todo esté funcionando adecuadamente. Ok, listo. Entonces, con respecto al IRI, comenzamos con el cálculo de este. Utilizando el modelo del cuarto carro, somos capaces de determinar la función de transferencia del IRI y con él podemos hallar un aproximado con la aceleración del eje Z del carro. Además, con el modelo del medio carro podemos ver las consideraciones de la velocidad y el efecto que tienen las vibraciones del propio acelerómetro y utilizarlo para complementar el IRI para que él considere la velocidad y vea el efecto de las aceleraciones del carro, lo vea reducido. Con esto en cuenta, pues se generó un IRI que relacionándolo con una aplicación de medición de IRI propia, podemos ver que tiene resultados aproximados que se pueden utilizar no como un IRI absoluto, sino como una referencia para ver la propia calidad de la vía. Pero el punto es aquí, si el IRI es tan bueno, ¿por qué no simplemente se utiliza el IRI ya? Tenemos este ejemplo de un recorrido en una avenida destapada, en donde el pico más alto, como se puede ver en la imagen, es un segmento en donde hay una carretera destapada con mucha grava, que es muy mala calidad muy mala calidad del pavimento, pero no
en sensaciones no es tan mala como por ejemplo un trayecto con mucha cantidad de huecos. Entonces el problema del IRI es que es el índice rugosidad, o sea, él mira la rugosidad del terreno y no mira la cantidad de huecos y desbalances que hay en la propia carretera. Entonces, para las sensaciones de la persona, que es lo que nosotros queremos hacer un índice, sería ineficaz en terrenos destapados. Por eso vamos a desarrollar otros índices que complementen el IRI para que él considere huecos y demás opciones. Entonces, debemos considerar que como queremos globalizar esta aplicación, no podemos basarnos un índice puramente en giroscopios. ¿Por qué? Porque la mayoría de celulares de gama baja no tienen giroscopios. Por eso vamos a fundamentar los índices en los acelerómetros y vamos a complementarlos con los giroscopios. Entonces vamos a utilizar los acelerómetros en Z y en X. ¿Por qué en X? Porque cuando uno pasa encima de un hueco, el carro tiene un movimiento en el giroscopio en Y que genera una fuerza centrífuga que se ve reflejada en el acelerómetro en X. Por eso cuando uno el acelerómetro en X, que intuitivamente no parece importante en la medición de la rugosidad o del terreno, es importante para la medición. Y con respecto a los giroscopios, vamos a usar opcionalmente el giroscopio en WX para también complementarlo con el giroscopio con el acelerómetro en X. Y el giroscopio en Z no se utiliza porque ese solamente mira curvas. El giroscopio en Y pues queda la duda, pero a partir de los análisis que hicimos, vemos que el acelerómetro en X y el giroscopio en Y tienen un comportamiento muy similar, porque como dijimos, un movimiento de velocidad angular en Y genera una fuerza centrípeta en X, de lo cual se ve reflejado que las gráficas son muy parecidas y lo único que cambia es la magnitud de ellas, en frecuencias bajas de 1 a 10 Hz. Basado en esto, escogimos cuatro índices, uno basado en AZ, en base a la PCDZ, analizado del segmento de 0 a 3 Hz, otro en AX, que como es para medir los huecos, se analiza a partir del wavelet, de 1 Hz, porque menor a 1 Hz se ven las curvas, y hasta 10 Hz porque 10 Hz en adelante de ruido. W1X, que se analiza la PC de 0 a 5 Hz, y finalmente el IRI, que al final es el acelerómetro en AZ también, que se analiza la PCD en altas frecuencias, de 5 a 50 Hz aproximadamente. Con respecto a las pruebas, una de las pruebas más importantes que tenemos es que cómo vamos a clasificar las vías. Entonces seleccionamos 3 vías que sean de nota de 5, de 3 y de 1, para usarlas de referencia para generar los índices. Para la nota de 5 es carretera Bogotá-Tunja, para la nota de 3 carretera del Rosal-Suachoque y para la nota de 1 vía Guaymaral. Entonces, con esos resultados se realizaron los índices y se promedió en un índice grande que es el que estamos utilizando actualmente. Con respecto al aplicativo web, apenas como vamos el 10%, hemos desarrollado el algoritmo para centrar las carreteras. Entonces, en los mapas de la línea verde es el GPS sin ninguna transformación y como podemos ver tiene errores en las carreteras y la línea roja es ya el algoritmo centralizándolos. También hemos hecho que el mapa pueda mostrar pestañas para ver la información de los segmentos, pero seguimos teniendo problemas con la centralización cuando el GPS falla demasiado. Entonces la idea es utilizar la dirección de las carreteras para centralizarlas en las carreteras que cumplen las condiciones más cercanas. Finalmente, los avances que tenemos con el aplicativo móvil es que hemos desarrollado un aplicativo que únicamente tiene un botón de inicio de la grabación de la información. Al hacer este inicio se adquieren los datos del giroscopio, acelerómetro y GPS, giroscopio si lo tiene. Luego con ello el botón se convierte en detener, que se realiza la finalización del muestreo y con todo eso se puede compartir los datos. Al compartir los datos inicialmente lo estamos haciendo que se pueda compartir en las redes sociales como WhatsApp, Telegram y demás y se obtienen los siguientes resultados que se ven en pantalla donde se tiene la información del acelerómetro, giroscopio y demás sensores. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que de momento hemos sido capaces de sacar una frecuencia de muestreo máxima de 10 Hz. Sin embargo, tenemos que mejorar el desarrollo del aplicativo para que tenga una metodología que permita una frecuencia de mínimo 100 Hz. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.